Hola y bienvenidos a esta segunda entrega de nuestro especial sobre el desafío juvenil de alivio de la pobreza entre jóvenes de China y América Latina. Los saluda Teng Yin desde nuestro estudio en Beijing. La reducción de la pobreza es uno de los temas centrales de las dos sesiones que se están celebrando en estos momentos en Beijing, China. Y en la mesa redonda del mismo tema anterior, escuchamos las experiencias de jóvenes latinoamericanos que viajaron a China para conocer de cerca cómo se implementan las políticas de reducción de la pobreza. Sus testimonios nos mostraron sorpresa, aprendizaje y nuevas perspectivas. Hoy queremos dar un paso más allá de la vivencia personal. ¿Qué lectura puede hacerse desde una mirada analítica? ¿Qué elementos del modelo chino son realmente transferibles? ¿Y qué papel juega el intercambio juvenil en la cooperación internacional? Para responder a estas preguntas nos acompaña hoy Javier Gómez, comentarista de CGTN en español. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Viva, por la invitación y muy contento de estar aquí. Bueno, Javier ha vivido varios años en China y ha observado de cerca las políticas sociales de este país. ¿Qué impresión le ha dejado los mecanismos usados para reducir la pobreza aquí? Bueno, primero te tengo que decir que en una parte de referencia yo solo conozco China, digamos, desde hace 10 años que he estado yendo y viniendo y bueno, desde hace solo 5. Es una década entera. Desde hace 5 años viviendo ya justamente todo este tiempo, ¿no? Seguido. Entonces, digamos, mi experiencia pues se basa solo en la última década y bueno, quizás hay más expats viviendo en China, ¿no? Que tendrán otro tipo de análisis. Pero bueno, mi análisis, lo que he podido observar en esta última década, desde 2016, ha sido, por ejemplo, lo que más me ha llamado la atención es la parte de innovación y la parte de esa cultura de emprendimiento que hay pues, en todos los rincones, ¿no? de las diferentes ciudades chinas. Y bueno, pues una de esas partes que se habla tanto de la reducción de la pobreza y la revitalización rural ha sido, por ejemplo, el acceso a los medios digitales que han permitido que los agricultores, por ejemplo, puedan vender sus productos directamente al consumidor, ¿no? Entonces, digamos que esa es una de las partes que, ¡pum!, vuela la cabeza, ¿no? Porque has podido mejorar ese sistema, quitar al intermediario, que era quien realmente se llevaba el dinero y afectaba tanto al productor como al consumidor y al final pues puedes negociar directamente con el productor, ¿no? Entonces garantizas que tengas un buen producto y garantizas también que sea un precio justo, ¿no? Y un precio de mercado que sea justo. Entonces esa es una de las partes de las políticas que ha habido, que me ha impresionado un montón, que ha sido la parte de la innovación. Pero bueno, eso es solamente un ejemplo, ¿no? Pero yo vengo de la academia, por ejemplo, y entonces en la academia te puedo decir que en lo que llevo aquí ya viviendo continuamente los últimos 5 años, la producción de artículos científicos relacionados con el alivio de la pobreza o con la revitalización rural ha sido más o menos 16.000 artículos científicos en todo el mundo, ¿vale? Pero en los últimos 5 años. Pero de esa producción de 16.000 artículos científicos, más de la mitad, más del 50% son publicados en China. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que China está tan metida en la parte de reducción de la pobreza o eliminación de la pobreza y la revitalización rural que se ve también en la parte académica, en la parte científica, ¿no? Entonces, eso es otro indicativo más de que el país, digamos, no solo con las políticas exclusivas de alivio de la pobreza, sino que también se expande la academia, que al final es la que produce el conocimiento y la que produce ciertos elementos que son tangibles luego para la sociedad, ¿no? Entonces, digamos, con esa producción académica, eso es solamente un indicativo que lo podemos ver que va directamente con una aplicación. Sí, exacto. Hay tantos ejemplos para que analicen los académicos. Exacto. Entonces, no solo ejemplos, sino también formas de relacionar, de traer datos de otros lugares, de replicar digamos, ese conocimiento que se expresa en estos artículos, luego expandirlo en otros seminarios de carácter científico también, ¿no? Entonces, con lo cual es una bolita de nieve que se va expandiendo y bueno, que China ha logrado pues eliminar prácticamente la pobreza, ¿no? Entonces, digamos que esa es otra de las partes que me ha impactado en esta década, pero también podemos hablar, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ser parte de comités que han ido a evaluar elementos
a gobiernos locales, a diferentes gobiernos locales, y me parece interesante que los gobiernos locales están muy adentro de evaluar, de contar lo que es lo que tienen los activos tanto turísticos como naturales, como culturales, ¿no? De todas estas poblaciones a lo que yo he podido asistir. Y bueno, pero digamos que están muy enfocados en la sociedad, ¿no? Que eso es lo principal. Entonces, no solo son enfocados en medios de producción como tal, sino en la sociedad, ¿no? ¿Qué puede brindar la sociedad y cómo puede eliminarse, digamos, las diferentes barreras para que cualquier producto llegue directamente al consumidor? Entonces, eso es, digamos, un poco lo que he podido observar en esta última década que llevo por aquí. Sí, y cuando hablamos de la eliminación de la pobreza en China, uno de los aspectos más que se menciona mucho es el enfoque integral, es decir, se vincula la pobreza con el desarrollo rural, con la educación, el empleo y con la infraestructura. ¿Cómo valora usted este enfoque y modelo articulado? Uh-huh. Bueno, a ver, como te digo, yo vengo de la academia, igual son mis análisis respecto a los marcos teóricos que hay sobre estos temas, ¿no? Entonces, te puedo decir que desde 2019 la producción científica sobre pobreza y sobre revitalización rural y estos temas relacionados se ha multiplicado, ha crecido de manera exponencial, ¿no? Entonces, pero digamos que antes de eso ya habían indicadores que nos decían que se estaba mejorando la parte de la pobreza, ¿no? Como indicadores, por ejemplo, de consumo, indicadores económicos, de inversión, de atracción de talento, de intercambios culturales, deportivos, sociales, ¿no? Entonces ya teníamos indicadores antes de 2019 que nos sugerían que este enfoque, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que se habla de un enfoque integral, pero realmente no es que el enfoque sea integral, sino que se ha tomado diferentes puntos y se han atacado cada puntito, que al atacarlos a todos por igual, o digamos de diferentes maneras, pues se ha logrado que la consecuencia final sea la reducción de la pobreza, ¿no? Entonces, digamos que esas son aplicaciones, es decir, se ha tomado el tema como, por decir, usualmente lo que se piensa es bueno, les damos dinero y ya se acabó, ¿no? Claro. Pero no, la pobreza no va con ese, sino que va, por ejemplo, en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en el transporte, en las comunicaciones, ¿no? En la vivienda. Hay un diferente entramado que bueno, los gobiernos locales lo que hacen es evaluar, como te decía anteriormente, evaluar qué activos se tiene, qué problemas también se tiene, y luego tratar de dar soluciones e iterar esas soluciones para al final llevar un sistema, ¿no? Entonces digamos que ahora, como lo vemos con una visión de pasado, lo llamamos integral, pero digamos no ha sido integral, sino que ha sido poco a poco. Ahora, también pon esto en números, por ejemplo, son 400 millones de personas que han salido de la pobreza, ¿no? Para China esto no puede ser tan relevante, pero si pones en perspectiva, 400 millones es más que Europa, es más que Latinoamérica, ¿no? Entonces, digamos, ese es el verdadero valor tan grande que tiene este enfoque de China, ¿no? Y con lo que ha desarrollado todo esto. Entonces, digamos, la erradicación de la pobreza no va de sacar a la gente a darle un empleo, sino a enseñarle o darle las herramientas para que ellos puedan producir, para que sean los dueños de los medios de producción, para que sean los dueños de las comunicaciones que haya, ¿no? Que se puedan darles facilidades para la venta de productos agrícolas, mejorar las carreteras para el sistema de transporte de alimentos, por ejemplo. Entonces, todo este sistema, cuando ya lo ves en perspectiva, funciona. Y esto es lo que, digamos, se puede aplicar en Latinoamérica, por ejemplo, que sí, hace mucha falta esto. Se dice en chino que en vez de regalarle peces, es mejor enseñarle a pescar. Muy bien. Bueno, sí, y hablando de esto, de compartir las experiencias con América Latina, ¿qué experiencias piensa que podrían ser viables para la región? Bueno, pues lo más importante, que bueno, es un poco caótico y un poco debatible, ¿no? Es la forma en cómo se estructura lo que se tiene, ¿no? En cómo se estudia lo que se tiene cada país, bueno, cada localidad, ¿no? Porque eso al final va de localidad en localidad, no es
no es el país entero, ¿no? Que se enfoca en una sola cosa, sino... Entonces, esto va más que todo en la educación de los gobiernos locales. Entonces, nadie entiende más una localidad más que su propia gente, ¿no? Entonces, yo no puedo ir a decirle, tienes que hacerlo de esta forma porque así se hace en todo el mundo. No, tienes que ver la realidad local, ¿no? Y los problemas locales. Entonces, lo que sí se puede hacer y que se puede replicar es cómo catalogar esos problemas, cómo catalogar esos activos turísticos, esos activos comerciales o activos naturales que tiene cada localidad, y a partir de ahí ya analizar cómo se pueden hacer las iteraciones de soluciones. Entonces, digamos que esa es la parte que se puede replicar en Latinoamérica con los gobiernos locales y que los gobiernos locales vayan a la población. Entonces, digamos que esa es la parte que puede haber, ¿no? Pero luego está la parte de innovación, que es quizás lo que yo pienso que hace falta mucho en Latinoamérica, ¿no? Porque la capacidad de producción científica y de producción de soluciones que sale de la academia en China es gigante, es muy, 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 muy grande. Entonces, pero si lo comparas con la producción científica que hay en Latinoamérica, es muy poca, ¿no? En comparación. Entonces, digamos que esa es la parte que todavía hay mucha brecha de conocimiento. Entonces, eso, lo que sí se puede hacer es que haya un tipo de cooperación, de intercambios académicos para que estas tecnologías puedan ser aplicables en Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo te pongo un ejemplo. Yo vengo de Colombia y a mí me encanta el café. Conozco muy bien de café y me encanta. A muchos de los chinos también. Exacto. Pero aquí en China, por ejemplo, antiguamente no había tan buen café, ¿no? No conseguía, era muy difícil encontrar un buen café. Pero ahora, por ejemplo, con mucha investigación que hubo en la provincia de Yunnan, con laboratorios, con, bueno, pues análisis genéticos y todo esto, pues la producción de café ahora en Yunnan es increíblemente buena, que va a la misma calidad de un café de Colombia, por ejemplo. Entonces, a mí, por ejemplo, me encanta el café de Yunnan, es increíble, y la mejora que ha tenido en los últimos años también es increíble. Entonces, digamos que esto es una de las partes que pueden ser replicadas allá, ¿no? No digamos en la producción de café, pero sí en producciones agrícolas a nivel general, ¿no? Entonces, esta es una de las partes, pero por ejemplo también en la provincia de Guizhou y en Guangdong han logrado reproducir o tener, digamos, frutas tropicales, sí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, encuentras granadilla, plátano verde, yuca, guayaba, sí. ¿Ves? Entonces, esto no lo teníamos antes, pero ahora sí lo tenemos gracias a la investigación que ha habido, a toda la parte científica, pero te estoy hablando solo de alimentos, ¿no? Sí. Ahora imagínate, si hablamos de la parte de tecnología, de la parte de comercio también, ¿no? De la parte económica, pues bueno, hay muchos aspectos que pueden ser replicables, pero ¿qué es eso? Que necesitamos que la parte de conocimiento, que es la academia, las universidades, se igualen un poquito a lo de China, ¿no? O más o menos equiparen su producción a lo que tiene China ya ahora. Bueno, aunque también tengo que ser crítico, ¿no? Que la parte de... hay que fomentar una cultura de emprendimiento también en Latinoamérica, una cultura de, pues bueno, de saber, de aceptar de que China, por ejemplo, tiene todas estas herramientas y ponerlo en favor de la comunidad, ¿no? Que quizás muchas veces se pelea por cuestiones políticas, ¿no? Por no aceptar esto, pero bueno, si al final es desarrollo, qué mejor que hacer lo mejor para la sociedad, ¿no? Sí, para todos. Pero y hablando de esas posibles mejoras y encontrar diferentes formas de aplicar las experiencias acumuladas aquí en China, en América Latina. Muchos jóvenes ya lo están haciendo innovaciones, diseñando proyectos, programas para resolver diferentes problemas en distintas localidades en China. Conocemos el programa del concurso internacional del alivio de la pobreza entre jóvenes de China y América Latina. Estudiantes universitarios de China y de Perú, de Chile, de Brasil se juntan para competir y pues ganaron muchos diseños de planes para ayudar por ejemplo, en el acceso de agua, de electricidad en distintas zonas de América Latina. Entonces, ¿cómo
Me gustaría saber cómo valora este tipo de iniciativas de juntar a los jóvenes y que hagan innovaciones para resolver este problema del alivio de la pobreza. Claro. Bueno, yo digo, no apoyo solamente la parte de los jóvenes, sino cualquier tipo de intercambio, adultos, niños, el que sea, ¿no? Esto lo que implica, bueno, yo lo veo desde dos puntos de vista. Uno es de que se viene y se conoce de la parte tecnológica o de la parte de cómo otros lo hacen, ¿no? De cómo otros lo desarrollan. Y la segunda parte es que al tú salir de tu zona, pues que conoces y ves la realidad de otros, pues te da más ideas para eso aplicarlo en tu zona, ¿no? Entonces hay un gane y gane, ¿no? Por ambos lados. Entonces, esto es un buen ejemplo del alivio de la pobreza entre jóvenes de China y América Latina, porque se conocen los temas, se conoce pues cómo afecta eso a sus comunidades, a sus localidades, que es lo importante, que lo que decía antes, que nadie conoce una localidad más que el que vive en esa localidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada país, bueno, tiene diferentes temas, pero digamos, en lo de los jóvenes, este sistema de recolectar o de tener la forma de filtrar el agua a través de la niebla en zonas que son muy áridas es increíble, ¿no? Es así como funciona en Chile. Y luego esa agua, pues purificarla un poco más para que vaya, digamos, a la producción agrícola. Es bastante que, digamos, eso no se tiene en todos los países, no todos los países tienen ese mismo problema, ¿no? Entonces, digamos que este tipo de intercambios asegura que nosotros conozcamos el tipo de problemas que tiene el otro y luego que los otros conozcan el tipo de problemas que tenemos nosotros y luego buscamos soluciones comunes o a lo mejor no soluciones, pero sí ideas de cómo atacar ese problema, ¿no? Pero bueno, digamos que esta iniciativa es muy bien. Pero luego también tenemos intercambios deportivos, ¿no? Intercambios juveniles, intercambios, bueno, hasta religiosos también tenemos, ¿no? Entonces, todo el tipo que sea intercambio, sea el que sea, va a tener un impacto positivo. Tanto en las personas que vienen como a las localidades que se atacan, ¿no? Por ejemplo, intercambios culturales en China los hay todos los años, ¿no? Con los festivales festivales de turismo, tanto en Beijing, en Shanghai, en Luoyang, en Nanjing. Hay muchos festivales que también pues, lo que hace es traer otras culturas, ¿no? Dar a conocer otras culturas a la China, luego los chinos dar a conocer su cultura a estos otros grupos, ¿no? Y en definitiva, pues hacer este tipo de intercambio que nos acercan los unos a los otros. Entonces, yo, por ejemplo, estoy muy a favor de todo este tipo de intercambios, de no solo el alivio de la pobreza, sino también culturales, educativos, de transferencia de conocimiento, que vengan a las universidades, ¿no? Que se generen, por ejemplo, competencias entre universidades, competencias de robótica, competencias de debate. Todo este tipo de cosas son bastante importantes para el desarrollo en general de la sociedad. Enriquecedores son para que después, cuando buscamos soluciones de otros problemas, nos regalen la inspiración. Exactamente, así es. Bueno, y nos ha mencionado el ejemplo de Yunnan en cultivar el café y mejorar su proceso de producción. ¿Podría compartir con nosotros otros casos concretos que tienen que ver con el alivio de la pobreza en China, que le ha dejado una impresión especial? Hay muchísimos. ¿Vale? Y he tenido la oportunidad de evaluar diferentes proyectos en diferentes localidades en China. Pero bueno, por ejemplo, te traigo uno que es de la provincia de Fujian, ¿no? Que, bueno, tú sabes que en Fujian tienen muchos elementos del patrimonio natural de la humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el monte Wuyi, que... o sea, eso es una de las cosas más importantes pues, que se ve en el exterior de China. Se producen té. Produce té, el té de Wuyi, rojo, bueno, sí. del monte Wuyi. Pero bueno, también tienen los Tulú, ¿no? Los Tulou de Fujian. Y bueno, entonces en algún momento tuve la oportunidad de ir a evaluar diferentes elementos activos no de esta zona como tal, sino de localidades aledañas. ¿Por qué? Porque el monte Wuyi y los Tulou y todo esto sí que tienen este engranaje turístico y engranaje económico, ¿no? Pero las localidades alrededor no lo tienen. Entonces, los gobiernos locales estaban preocupados, ¿no? Porque entonces querían
que evaluásemos la oferta que ellos tenían para pues también incluirla con las del Monte Fuji y con esto, ¿no? Para dar una mayor oferta turística para las demás personas, ¿no? Entonces, al ir y evaluar esto, me he dado cuenta, por ejemplo, que tenía muchas de las rutas no tenían señalización, entonces incluso nuestros guías se perdieron en ese momento, ¿no? Entonces esa era una de las cosas que, pues, que notamos en nuestro reporte, ¿no? También tenían el inglés o las traducciones estaban un poquito... no estaban bien hechas tampoco, los accesos a las partes agrícolas también estaban un poco defectuosas, entonces todo, por ejemplo en la producción, que tenían unas producciones de cerámica, también eran un poco peligrosas. Entonces, digamos, hicimos nuestro reporte y estos gobiernos, pues al poco tiempo hicieron los cambios, lo mejoraron y eso incrementó significativamente la oferta turística de la localidad y luego también los turistas, el arribo de turistas a esa zona que evaluamos, ¿no? Entonces, digamos que esto es una grata impresión para mí porque pues tuve la oportunidad de estar ahí de cerca, ¿no? Y luego ver cómo implementaron estas soluciones y mejoraron todo, sí. Y bueno, es una parte de la revitalización rural de esta zona de Fujian y bueno, alivio de la pobreza en esta zona también. Es increíble cómo trabajan esos servidores públicos en diferentes localidades. Siempre se dedican a buscar las ventajas locales, las diferencias que tienen con los pueblos vecinos y buscan destacar de la región. Claro, claro, y eso es lo importante, porque si al final ves que una región vecina lo está haciendo muy bien y tu región no lo hace muy bien, pues intentas buscar mejorar, ¿no? Pero lo que también es importante es que traes a expertos que sepan un poco de esto y también acatas o, bueno, sigues sus consejos, ¿no? Lo que te digan este tipo de expertos, ¿no? Entonces, eso es increíble y Fujian, por ejemplo, en muchas localidades están mejorando esta parte, ¿no? de la oferta, sobre todo en las áreas rurales, que es lo que más me impresionó. Sí, no solo a nivel internacional, sino dentro de China tenemos condiciones diversificadas, entonces una localidad no puede simplemente copiar la experiencia de la otra, entonces tienen que buscar su propia solución y consultando a los expertos, pues se generan nuevas maneras del alivio de la pobreza. Del alivio de la pobreza. Claro que el alivio de la pobreza es el resultado final, ¿no? Pero tienes que contarlo primero como activos turísticos, activos comerciales, formas de que la producción agrícola vaya al consumidor directamente, bueno, acceso a la educación, acceso a la salud, carreteras, y luego, así. Después, y después sumamos todo y decimos alivio de la pobreza, y así es. Ya se erradicó. Bueno, muchas gracias, Javier, por su análisis. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Viva. Bueno, si algo queda claro es que la reducción de la pobreza no depende de una sola política, sino de una estrategia coordinada y sostenida en el tiempo. En el episodio anterior compartimos parte de las voces juveniles. Hoy queremos presentar algunos testimonios adicionales de jóvenes latinoamericanos que también participaron en el concurso y cuya experiencia aporta nuevos matices a esta conversación. Escuchemos sus reflexiones. Bueno, la pobreza es un problema que está en todos lados y es un problema que es multidimensional, o sea que se vive en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, en diferentes dimensiones y es un problema que hay que buscarle soluciones, pero tiene que ser de manera conjunta. Yo conocía un poco la realidad de China. He viajado en lugares rurales, en lugares mucho más modernos, conozco unas realidades muy diversas y honestamente también conozco cómo se ha llevado a cabo el proceso de superar la pobreza acá en China. Siento que ha sido un proceso magnífico, honestamente yendo a los museos de cómo se ha desarrollado, viendo a la gente, hablando con ellos, viendo cómo vivían sus antepasados y cómo ellos están viviendo ahora. Siento que un problema que se ha abordado de una manera que realmente es digna de admirar y de aprender de ella. Siento que China nos puede enseñar mucho, nosotros podemos aprender mucho de China. Y a su vez podemos empezar a ver qué problemas nosotros tenemos similares a China para poder quizá abordarlo de una forma conjunta. Porque la pobreza está en todos lados y en todos lados se vive de forma similar. Así que las soluciones igual pueden ser directamente
o similares el uno al otro. Antes de este viaje a China había escuchado que el país había sido capaz de sacar a mucha gente, muchos millones de personas de la pobreza. No me imaginaba de qué forma ni cómo se veía eso. Suponía tal vez como pobreza la falta de vivienda, la falta de estudios, la falta de electricidad, por ejemplo, y me sorprendí en China al ver cómo han trabajado la superación y el alivio de la pobreza. Estando aquí en China, creo que hay mucho que aprender del modelo chino y mucho que entender de sus lógicas para poder trabajar también en América Latina. Realmente no había visto ese nivel de coordinación en un área productiva. Tal vez existe en Chile, pero yo al menos no lo conozco de ese nivel donde una empresa al mismo tiempo planifique su desarrollo y ahí mismo venda a través de aplicaciones, de apps, donde están ventas, acceso a transporte, pasajes aéreos, compras. Entonces creo que ese nivel de integración es bastante bueno y me sorprendió y creo que ahí en ese modelo hay mucho que aprender, porque hay una integración entre la planificación, el privado, la empresa, la persona, la venta, y eso para mí al menos es algo muy positivo. Bueno, creo que mucho tiempo América Latina ha mirado al occidente por el tema de la colonización, la cercanía que podríamos haber tenido en cierto momento con España, casi toda Latinoamérica y bueno, Brasil con Portugal, pero creo que es importante mirar a todos los países, mirar a todos los contextos, a todas las sociedades y ver qué ha servido en cada sociedad y qué podría ser parecido a la sociedad peruana. Por ejemplo, yo por lo que he podido ver en estos días en China, China tiene muchas similitudes con la cultura peruana y con la sociedad peruana. Entonces, es adaptar y coger de todo un poco, ¿no? Ver qué te puede servir de Europa, qué te puede servir de Asia, qué te puede servir hasta de África y ver de todos estos países y continentes qué puedes coger para adaptarlo a la realidad peruana. Entonces, creo que tener esa visión global al día de hoy es bastante importante y no centrarte solo en un modelo. Bueno, y si tuviera unos segundos en televisión nacional para hablar con los jóvenes, les diría que no pierdan la esperanza. Creo que muchas veces cuando estamos en el colegio, hasta en la universidad, tenemos esas ganas, ese ímpetu con cambiar las cosas, con mejorar el Perú y creo que mientras vas creciendo vas perdiendo esas ganas porque vas viendo que las cosas no son tan fáciles como tú pensabas o en general las cosas son muy difíciles desde arriba. Pero les diría que no pierdan ese ímpetu, que todo proyecto, cada actividad, cada idea que puedan tener es importante y cuenta. La experiencia de China en la reducción de la pobreza ha despertado interés en distintos rincones del mundo, pero su verdadero valor internacional radica en el diálogo, en el intercambio y en la posibilidad de construir soluciones propias a partir del aprendizaje compartido. Con esto concluimos la segunda entrega de la Mesa Redonda sobre el desafío juvenil de alivio de la pobreza. Amigos, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.